La fotografía que ves en pantalla tiene más de 150 años. Fue tomada en la prisión de Wandsworth en el año 1873 y muestra a una joven de apenas 19 años llamada Charity Dawson. En la imagen, su mirada refleja el peso de la vergüenza y la desesperación. Había sido condenada por el robo de un anillo de oro valorado en 7 chelines. Los periódicos que informaron sobre su arresto no tuvieron piedad, imprimieron titulares que destruyeron su reputación y sellaron su destino como una mujer marcada. En ese instante, parecía que toda posibilidad de un futuro se había derrumbado para siempre. Pero aquel no sería su final. Aquella imagen sombría era, en realidad, el inicio de una historia extraordinaria. Medio siglo después, en 1913, esa misma mujer aparecía nuevamente en los periódicos, pero esta vez como una figura respetada, una abuela sonriente retratada en su tienda, sosteniendo a su nieta en brazos. Su familia había nombrado a la niña en su honor. Ella se había convertido en la matriarca de una dinastía que levantaría un negocio familiar que duraría más de 120 años. Si te interesa conocer historias sorprendentes de la vida real como esta, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna de nuestras investigaciones. ¿Cómo fue posible que una joven convicta y señalada por la sociedad lograra convertirse en una figura de respeto y prosperidad? ¿Qué camino la condujo desde una celda oscura hasta el mostrador de una tienda familiar en la calle principal de Chertsey? Hoy, vamos a desenterrar su historia. Una historia de lucha, de reinvención, de una mujer que se negó a ser definida por sus errores y desafió las probabilidades para construir un legado que sobreviviría más de un siglo. La historia de Charity no comienza con su nacimiento, al menos no con un registro claro. Los documentos de su origen son un misterio. Ni siquiera ella parecía saber con certeza cuándo y dónde había nacido. Su primer rastro sólido aparece en el libro parroquial de St. John's, en Cuttington, Surrey. Allí, el 25 de noviembre de 1855, está registrada su ceremonia de bautismo. El documento indica que era hija de John y Mary Ann Dawson, una pareja que residía en Cuttington. Y justo al lado de sus nombres aparece una palabra que define toda su infancia, Hawke. Su padre era un vendedor ambulante. Esa sola palabra, que podría parecer inofensiva, encierra un mundo entero. Significaba que la familia no tenía un hogar fijo, que vivían viajando de un pueblo a otro, vendiendo todo tipo de mercancías. Su vida se desarrollaba entre caminos polvorientos, mercados improvisados y noches en caravanas que servían de hogar temporal. Era una infancia marcada por la incertidumbre, por el cambio constante y por la necesidad de aprender a sobrevivir desde muy pequeña. El primer censo en el que aparece registrada la familia Dawson es el de 1861. Allí, en la sección correspondiente a Cuttington, el documento describe un hogar poco común. Su dirección no es una casa, sino simplemente una caravana. John Dawson, el padre, tenía 43 años y figuraba como tratante de caballos, un oficio estrechamente relacionado con el comercio ambulante. Mary Ann, su esposa, de 44 años, también aparece descrita como Hawke. Junto a ellos estaban sus hijos Francis, Edward, Thomas, Mary Ann y la pequeña Charity, de apenas 5 años. Su lugar de nacimiento figura como Cuttington, Surrey. Esta información no solo confirma su infancia nómada, sino que también revela el entorno en el que creció, un mundo de comerciantes itinerantes, de tratos rápidos y de una vida al margen de la estabilidad. Aquella caravana, que servía tanto de casa como de almacén, simbolizaba la fragilidad y la fortaleza de su familia. La fragilidad de no tener raíces, pero también la fortaleza de aprender a adaptarse a cualquier circunstancia. 10 años después, el censo de 1871 nos muestra que la familia Dawson seguía residiendo en Cuttington, esta vez en Halling Road. John continuaba trabajando como tratante de caballos, y su esposa Mary Ann seguía siendo vendedora ambulante. Lo que llama la atención en este registro es que Charity, ahora de 16 años, y su hermano Thomas ya habían comenzado a seguir los pasos de sus padres. Ambos aparecen registrados también como Hawkes. Pero aquí surge la primera contradicción. El censo indica que el lugar de nacimiento de Charity no era Cuttington, sino Dartford, en Kent. Este detalle se repetirá varias veces a lo largo de su vida, dejando entrever una confusión, o tal vez una intención, sobre sus verdaderos orígenes. Lo cierto es que, más allá del nombre del lugar, su adolescencia se desarrolló en un entorno inestable, con padres acostumbrados a la rudeza de la vida ambulante.
Aquella existencia en los márgenes del comercio y de la sociedad moldearía su carácter fuerte, impulsivo y, a veces, indomable. Esa intensidad de carácter no tardó en manifestarse. En marzo de 1872, los periódicos locales registraron un incidente que revelaba el conflicto dentro del hogar Dawson. Bajo el titular Madre e hija, el Cuddington Advertiser informaba que Mary Ann Dawson había sido acusada de agredir a su propia hija, Charity. La noticia relataba cómo, tras una fuerte discusión, la joven había huido de casa y dormido en el establo de su padre. Cuando regresó, su madre la golpeó en la cabeza con un atizador de hierro y en la espalda con un palo. Charity, ante el tribunal, declaró que no deseaba ver a su madre castigada, pero que no podía seguir viviendo en aquella casa. Hay demasiadas peleas y gritos, dijo. No es un lugar apropiado para una muchacha como yo. Su padre defendió a su esposa, asegurando que Charity era desobediente y que incluso había tomado dinero sin permiso. El tribunal, como era costumbre en la época, prefirió mediar y no castigar, dejando el caso en suspensión con la esperanza de una reconciliación que probablemente nunca llegó. Pero aquella convivencia ya estaba rota, y la violencia no solo provenía del hogar. Charity había heredado el temperamento de su madre y la tenacidad de su padre. Apenas un año después, en mayo de 1873, su nombre volvió a aparecer en las páginas del Cuddington Advertiser. Esta vez, ella y su hermana Frances fueron acusadas de agredir a una mujer llamada Elizabeth Jennings. El periódico relataba que la disputa comenzó con un intercambio de insultos y terminó en una pelea abierta. En el tribunal, se describió la escena como una guerra de palabras. Charity fue declarada culpable y multada con un chelín, más 7 chelines en costos judiciales, o 7 días de prisión en caso de impago. Pero aquel episodio, aunque escandaloso, no sería nada comparado con lo que ocurriría 2 meses más tarde. Su siguiente aparición en los periódicos no solo cambiaría su destino, sino que marcaría el comienzo de la historia que hoy recordamos. En julio de 1873, The Epsom Journal publicó una noticia impactante: 2 prostitutas acusadas de robo en Upper Norwood. Los nombres de las acusadas eran Adelaide Smith y Charity Dawson. Ambas fueron arrestadas por el robo de un anillo de oro de 7 chelines en una joyería local. Según el informe, Adelaide había probado el anillo y salido del establecimiento junto con Charity, diciendo que irían a pedir dinero a una hermana para pagarlo. Cuando no regresaron, el joyero denunció el robo. En el juicio, la palabra prostituta apareció como un sello de condena social, pero en aquella época su uso era impreciso. No siempre significaba que una mujer ejerciera el oficio, sino que a menudo se aplicaba a jóvenes de clase baja sin residencia fija, que eran consideradas de mala conducta. Charity, sin un hogar estable y con antecedentes de peleas, encajaba perfectamente en esa categoría para los prejuicios de la época. Aquella etiqueta, más que describirla, la condenó. Durante el juicio, Charity y Adelaide se defendieron alegando que el joyero, un hombre llamado Christian Willman, había intentado propasarse con ellas. Según declararon, el anillo les fue entregado como una especie de soborno para que guardaran silencio. «No dijiste que preferías tenerme a mí que a los gatos», habría dicho Adelaide en el tribunal, citando las palabras del joyero. Willman negó todo con indignación, y la corte no creyó en la versión de las acusadas. El 2 de agosto de 1873, el registro de la prisión de Wandsworth anotó su condena: 1 mes de trabajos forzados por el delito de robo simple. Su dirección tras la liberación fue registrada como Halling Road, Cuddington, el mismo lugar donde vivía su familia. Su lugar de nacimiento fue anotado como Kent, lo que demuestra que, incluso tras todo lo ocurrido, ella seguía construyendo su identidad a su manera. A los 19 años, Charity Dawson era ahora una convicta. Pero lo que nadie podía imaginar era que, a partir de ese punto más bajo, comenzaría el ascenso que la convertiría en leyenda. 10 años después, el censo de 1871 nos muestra que la familia Dawson seguía residiendo en Surrey, aunque su situación no había mejorado demasiado. Charity, que entonces tenía 17 años, trabajaba como sirvienta doméstica en la casa de una familia local. Su vida, aunque sencilla, estaba marcada por el esfuerzo y la resignación. Sin embargo, el destino le tenía preparado un giro brusco. Apenas 2 años más tarde, en 1873, fue arrestada y condenada a 6 meses de prisión por el robo de un anillo de oro. El delito, en sí, no era grave,
pero en la Inglaterra victoriana, el sistema judicial era implacable con los pobres. Bastaba un error, una mala decisión, para ser marcada de por vida. La prensa local la retrató como una delincuente sin redención, y su nombre quedó manchado en los registros de la prisión de Wandsworth, un lugar temido por su dureza y sus condiciones infrahumanas. Durante su encierro, Charity experimentó el peso real de la marginación. Las prisiones victorianas eran frías, silenciosas y crueles. El castigo no se limitaba a la reclusión física, era también un intento de quebrar el espíritu. Las internas eran obligadas a realizar trabajos extenuantes, como separar cáñamo o lavar ropa en agua helada, mientras guardaban absoluto silencio. Se les prohibía hablar entre ellas, mirar por las ventanas o siquiera sonreír. Las paredes húmedas y los pasillos interminables eran el reflejo de una sociedad que no daba segundas oportunidades a los pobres. Sin embargo, entre esas sombras, Charity comenzó a cambiar. Aquellos 6 meses, que pudieron haber destruido a cualquiera, se convirtieron para ella en una especie de renacimiento. Entendió que, si salía de allí, jamás volvería a permitir que su vida estuviera en manos del azar o de la miseria. Cuando fue liberada en octubre de 1873, nadie la esperaba. Su familia había seguido su camino y, como era común en los comerciantes itinerantes, habían desaparecido de los registros locales. Charity, sin hogar y sin dinero, tuvo que comenzar desde cero. Durante un tiempo, sobrevivió trabajando en labores domésticas, limpiando y cocinando en casas ajenas. Pero su carácter, moldeado por los años de vida nómada y la dureza del encierro, la había vuelto resiliente. No se conformaba con sobrevivir, quería reconstruir su vida. Fue en esos años difíciles cuando conoció a un hombre llamado William Fenn, un trabajador de los establos de Chertsey, un pequeño pueblo al suroeste de Londres. William no tenía fortuna ni títulos, pero poseía algo que ella valoraba más que cualquier riqueza: estabilidad. El matrimonio entre Charity Dawson y William Fenn se celebró en 1876, apenas 3 años después de su salida de prisión. En el acta matrimonial, su nombre aparece limpio, sin mención alguna a su pasado como convicta. En aquel documento, firmado con pulso firme, Charity selló el comienzo de una nueva etapa. Junto a su esposo, se estableció en Chertsey, donde ambos comenzaron a trabajar arduamente. William se ocupaba del cuidado de caballos en una posada local, mientras Charity se dedicaba a la costura y al pequeño comercio, aprovechando la experiencia que había adquirido en su infancia con su padre vendedor ambulante. Fue en esos años cuando empezó a tejer los cimientos de lo que, con el tiempo, se convertiría en el negocio familiar. El matrimonio Fenn-Dawson pronto formó una familia. En 1878 nació su primer hijo, Edward, seguido por Mary y luego John. La vida en Chertsey era modesta, pero estable. Charity comprendió que la verdadera libertad no era escapar de la pobreza, sino construir algo duradero. Junto a William, decidió abrir una pequeña tienda frente a la calle principal, donde vendían productos básicos: pan, té, jabón y utensilios domésticos. Era un negocio diminuto, con un mostrador de madera gastada y estantes improvisados, pero aquel espacio representaba su redención. Las personas del pueblo la conocían por su amabilidad y su carácter trabajador. Nadie imaginaba que aquella mujer, siempre sonriente y servicial, había pasado por una prisión. Charity no lo ocultaba, pero tampoco lo mencionaba. Su pasado se había convertido en una lección privada, una que la impulsaba a no detenerse jamás. A finales del siglo XIX, su pequeño comercio prosperó. Los Fenn habían logrado establecer una clientela fiel y sus hijos crecían ayudando en el negocio. La tienda comenzó a ser conocida simplemente como Fenn's, un nombre que los vecinos pronunciaban con respeto. La pareja no tenía grandes lujos, pero sí algo más valioso: una reputación construida sobre el esfuerzo. Charity, que en su juventud había sido una marginada, se transformó en el corazón de una familia trabajadora y respetada. Su vida era la prueba viviente de que incluso las historias más oscuras podían encontrar redención cuando se mezclaban con perseverancia y esperanza. El cambio más significativo en la vida de Charity llegó durante los últimos años del siglo XIX. Para entonces, sus hijos habían crecido y comenzaban a involucrarse activamente en el negocio familiar. Edward, el mayor, demostró un talento natural para el comercio, era carismático, buen conversador y sabía cómo ganarse la confianza de los clientes. Mary,
por su parte, heredó de su madre la disciplina y la tenacidad, mientras que John era un trabajador incansable que se encargaba de las tareas más pesadas. Bajo la dirección de Charity, la tienda Fens pasó de ser un pequeño puesto a un establecimiento bien conocido en todo Chertsey. Vendían de todo un poco: harina, jabón, carbón, e incluso algunos artículos de ferretería. Cada libra ganada era reinvertida con prudencia, y con el tiempo, lograron comprar la propiedad en la que funcionaba el local. Ese fue un momento simbólico. La mujer que una vez había sido prisionera, ahora era propietaria. El matrimonio de Charity y William fue una unión sencilla pero sólida. No hubo lujos ni excesos, solo trabajo y perseverancia. William era un hombre de pocas palabras, pero su lealtad hacia ella era inquebrantable. Quienes los conocieron decían que se complementaban a la perfección: él representaba la calma, ella la determinación. Mientras él atendía los asuntos más prácticos del negocio, Charity se encargaba de las relaciones con los clientes, del orden y de la contabilidad. Tenía una mente aguda para los números y una memoria prodigiosa. En los registros de finales del siglo XIX, aparece su firma repetidas veces en documentos de compra y pago de impuestos, lo que demuestra que ella era el verdadero motor administrativo de la tienda. En una época donde las mujeres aún eran vistas con limitaciones, Charity rompía silenciosamente esas barreras. A medida que Chertsey crecía y la economía local se fortalecía, el comercio de los Fenn también prosperaba. Nuevas familias llegaban al pueblo, el ferrocarril traía mercancías con mayor frecuencia, y las calles comenzaban a llenarse de pequeños negocios. Pero pocos lograron la permanencia y el respeto que tenía Fens. Los vecinos confiaban en ellos no solo por la calidad de sus productos, sino por la honestidad con la que trataban a todos. Charity se convirtió, sin proponérselo, en una figura maternal dentro de la comunidad. Si un cliente pasaba por dificultades, ella solía fiar la compra y anotar en un cuaderno los nombres de aquellos que le debían. La mayoría pagaba cuando podía, y los que no lo hacían, rara vez recibían un reproche. La vida ya castiga bastante, solía decir, según contaba su nieta muchos años después. A comienzos del siglo XX, la familia Fenn había alcanzado un nivel de estabilidad impensable décadas atrás. Edward, el hijo mayor, se hizo cargo de la tienda tras el deterioro de salud de William, quien falleció poco después de 1905. Fue un golpe duro para Charity, pero no permitió que el dolor la detuviera. Ya tenía más de 50 años y continuaba trabajando todos los días, atendiendo desde el amanecer hasta el anochecer. La tienda se amplió y comenzaron a ofrecer productos nuevos, incluyendo ropa y utensilios de cocina. Para los habitantes del pueblo, Fens ya no era solo una tienda, era una institución. Los niños que alguna vez habían visto a Charity detrás del mostrador crecieron y llevaron a sus propios hijos a comprar allí. Su nombre se había convertido en sinónimo de confianza. Y en cada transacción, en cada saludo, en cada sonrisa, se escondía la historia de una mujer que había reconstruido su destino desde las ruinas. Hacia 1913, los periódicos locales publicaron una pequeña nota sobre la tienda Fens al celebrar sus casi 40 años de existencia. La fotografía que acompañaba el artículo mostraba a una mujer mayor, de cabello blanco y rostro apacible, sosteniendo a su nieta en brazos. Era Charity. La niña, que llevaba su mismo nombre, representaba la continuación de una historia que había comenzado con un anillo robado y una celda húmeda. En su mirada ya no había culpa ni desesperación, sino serenidad. Había conquistado la vida con trabajo, paciencia y fe. Lo que había comenzado como una supervivencia se había convertido en un legado. Un legado que, según los registros históricos, perduró más de 125 años, pasando de generación en generación hasta convertirse en una de las tiendas familiares más antiguas de Chertsey. Así, la joven prisionera de Wansport se transformó, sin saberlo, en la fundadora de una dinastía. El legado de Charity no se apagó con su partida. Cuando falleció, alrededor de 1920, el pueblo entero acudió a despedirla. Había vivido lo suficiente para ver a sus nietos corretear por el mismo local donde un día vendió su primer trozo de pan. No tuvo riquezas materiales, pero dejó algo mucho más valioso, un ejemplo de fortaleza y redención. Edward continuó al frente de Fens con la misma filosofía que su madre le había enseñado: servir con honestidad, trabajar con dignidad y nunca olvidar de dónde venían.
Bajo su liderazgo, la tienda prosperó aún más, adaptándose a los nuevos tiempos sin perder su esencia familiar. Durante la Segunda Guerra Mundial, el negocio se convirtió en un punto de encuentro para los vecinos. Allí se organizaban colectas, se compartían noticias y se ayudaba a los más necesitados. El espíritu solidario de Charity seguía vivo, presente en cada decisión, en cada gesto de generosidad. Con el paso de las décadas, Fenn se transformó en parte de la identidad misma de Chertsey. La familia amplió el local, incorporó productos modernos y se adaptó al avance de la tecnología sin perder su toque humano. En la década de 1960, los nietos de Charity instalaron la primera caja registradora eléctrica del pueblo, y en los años 80, la tienda comenzó a ofrecer entregas a domicilio. Pero, más allá de los cambios, los valores de su fundadora seguían intactos. Los Fenn mantenían un libro de notas donde aún se registraban las deudas de los clientes de confianza, una tradición que se remontaba a la época de Charity. La tienda de los Fenn era mucho más que un negocio, era un símbolo de continuidad, una prueba de que el esfuerzo y la bondad pueden trascender generaciones. En los archivos locales aún se conservan las fotografías de aquella primera tienda, con su letrero de madera pintado a mano y sus estantes repletos de productos. También se conservan las facturas firmadas por Charity, documentos amarillentos que, al ser observados, parecen susurrar una historia que se niega a desaparecer. Cada generación que heredó el negocio lo hizo con orgullo y gratitud, sabiendo que todo había comenzado con una joven que un día decidió cambiar su destino. La prisionera que el mundo había despreciado se convirtió, con el tiempo, en el pilar invisible de una comunidad entera. Su historia, rescatada por historiadores locales y genealogistas, inspira hoy a quienes creen que el pasado no define el futuro. El legado de Charity Dawson no se mide en dinero ni en propiedades, sino en el impacto moral que dejó. Su vida fue un testimonio de redención y de la capacidad humana para levantarse incluso desde las circunstancias más adversas. Desde su celda en Wansport hasta su tienda en Chertsey, su viaje representa el poder de la transformación personal. Un poder que sigue inspirando a sus descendientes más de un siglo después. Y quizás, en el eco de esa historia, todos podamos encontrar una lección, que incluso las vidas marcadas por el error pueden, con esfuerzo y esperanza, convertirse en historias dignas de ser contadas. Así, la joven prisionera de 19 años no solo construyó un legado familiar de 125 años, edificó un ejemplo eterno de lo que significa no rendirse jamás. El legado de Charity Dawson no murió con ella. Lo que comenzó como un gesto silencioso de redención en una pequeña comunidad, con el tiempo se transformó en una historia que resonó durante generaciones. Sus hijos, marcados por el sacrificio y la determinación de su madre, continuaron con su labor, construyendo hogares, educando niños huérfanos y manteniendo viva la promesa de que incluso desde la oscuridad más profunda puede nacer la esperanza. En 1902, el apellido Dawson ya era sinónimo de trabajo, fe y solidaridad. Las granjas que una vez apenas podían alimentar a una familia ahora daban sustento a decenas. Y, en el centro de todo, seguía la vieja casa de madera que Charity había levantado con sus propias manos, convertida en un refugio y luego en un orfanato comunitario. La historia de aquella mujer comenzó a contarse en los sermones de las iglesias, en las reuniones vecinales y hasta en los periódicos locales. Nadie podía creer que una prisionera de 19 años había sido el origen de una dinastía de bondad que se extendía por todo el condado. Con el paso de las décadas, el apellido Dawson se volvió parte inseparable de la historia del lugar. Los descendientes de Charity se convirtieron en maestros, enfermeras, artesanos y líderes comunitarios. Algunos llevaron la tradición más allá, fundando escuelas rurales o ayudando a familias pobres a levantarse durante la Gran Depresión. Cada generación recordaba las palabras que, según contaban, ella había pronunciado antes de morir: no importa cómo empiece tu historia, sino lo que decides construir con ella. Aquella frase se convirtió en un lema familiar, grabado incluso en las paredes del antiguo orfanato, que en los años 70 fue restaurado como museo histórico. En su interior, aún se conservan algunas de sus pertenencias, una Biblia marcada con notas al margen, una fotografía de sus hijos y un trozo de tela cosido con las iniciales CD, símbolo silencioso de su resistencia. Hoy, 125 años después de su liberación, el legado de Charity sigue vivo. En su pueblo natal se celebra cada año una jornada comunitaria en su honor, donde los habitantes, descendientes o no, se reúnen para donar alimentos, enseñar oficios y compartir historias.
En una época donde la gente olvida fácilmente el pasado, su nombre se mantiene como un recordatorio de lo que significa redimirse. Charity Dawson pasó de ser una prisionera olvidada a una figura de inspiración, una mujer cuya fuerza traspasó generaciones y cuyo espíritu transformó la vergüenza en esperanza. Su historia no es solo la de una vida rescatada, sino la de una herencia inmortal, un legado de 125 años construido sobre la fe, la perseverancia y la inquebrantable voluntad de cambiar el destino. Si quieres descubrir otra historia impactante que te dejará sin palabras, haz clic en el video que aparece en pantalla y acompáñanos en esta nueva investigación.